Dígame. Disculpa, yo tengo la duda. ¿Dónde están las grabaciones? Porque ya las estuve buscando. Híjole, no le alcancé a oír lo último. Que no encuentro ninguna grabación. Pues se supone que quedan grabados en el sistema. Por eso dice que en automático se graban, ¿verdad? En la plataforma quedan grabados, ¿sí? No sé cuántos días, parece que 7 días, ¿sale? Entonces, si ya pasaron 7 días, obviamente ya la grabación no la va a encontrar. Entonces, tiene que estarla checando, o sea, en los 5 días posteriores al día, para que pueda accesar. Según lo que tengo entendido, no sé si las grabaciones ya queden, porque supuestamente habían modificado la plataforma para que quedaran grabadas más tiempo en el sistema. Bueno, oye, Sí. busca en tu computadora porque en el celular no se ve. Bueno, muchas gracias. Sí, chéquenlo y si no, pues vemos o alguna otra manera de poderlas grabar, pero en teoría quedan grabadas, ¿eh? Según lo que a mí me dijo el técnico del cómputo, que quedan, o sea, hasta donde yo tenía entendido, 7 días, ¿sí? Porque después se descargan, o sea, realmente si ustedes no las bajan o no las consultan, ¿verdad? Después de ese lapso ya se eliminan del sistema, precisamente porque, para que no ocupen tanto espacio, me imagino. Entonces sí, chéquenlo, ¿va? De todos modos, si no encuentran las demás, o sea, chéquenlo con sus compañeros cómo le están haciendo y si no vemos qué está pasando, ¿va? Ok, entonces estábamos hablando de lo del punto de congelamiento, ¿verdad? Los motivos por qué necesito congelar y el objetivo por qué necesitaría estar congelando, ¿sale? No necesariamente decíamos que puede ser una congelación lenta, rápida o una congelación criogénica. Pues, todas tienen el mismo objetivo, ¿no? Bajar la temperatura y conservar, sobre todo en alimentos, ¿verdad? Los componentes nutricios, ¿verdad? No degradar tanto el alimento, conservar viabilidad. ¿Sí? Decíamos que puede ser una congelación rápida. Si yo tengo el equipo, podría estar haciendo una congelación rápida, a pesar de que a lo mejor el alimento pues va a funcionar como una materia prima donde la voy a triturar, moler, ¿verdad? O le voy a reducir el tamaño de partículas. Finalmente depende de los equipos con los que yo cuente. ¿Sale? Hablábamos del proceso de descongelación ahora. Decíamos que mucho de las técnicas, ¿verdad?, que utilizamos para descongelar pues va a depender del tipo de alimentos. Me decían que el microondas, ¿sale? Que me decían que metían en agua fría o en agua caliente o lo sacaban al sol o lo sacaban del congelador directamente a temperatura ambiente, perdón. Y alguien decía por ahí que, bueno, lo pasaba del congelador al refrigerador y después pues ya para cocinar. Sí, que decíamos, pues habría que ver cuál es la manera correcta, ¿sale? La manera correcta de descongelar en teoría, ¿ya? Si yo quiero conservar muchas de las características texturales de los alimentos, ¿sí? Sería, de alguna manera, del congelador, pues depende de la temperatura que yo tenga mi congelador, ¿verdad? Hay congeladores como el que tenemos en casa, ¿verdad? Que puede llegar hasta los menos 15 grados. ¿Sale? Entonces la temperatura de congelamiento es una temperatura muy buena, ¿verdad? En donde voy a conservar de una mejor manera mis alimentos a una muy baja temperatura. Sin embargo, para poderlos cocinar, ¿verdad? Para poder conservar ciertas propiedades texturales de algunos alimentos, ¿sí? Lo que hacemos es bajarle la temperatura. ¿Cómo la bajamos? El refrigerador más o menos puede manejar, digo, en casa, de los 4 a en temperatura de refrigeración, 10-12 grados Celsius, ¿sí? Tiene hasta 2 grados, me parece, que puede manejar el refrigerador, pero pues ya en esas temperaturas, algunos alimentos que están cerca del compresor y todo eso, congelan. Entonces, pues no es objetivo, ¿verdad? Que el refrigerador congele. Entonces, más o menos lo manejamos a 4 grados y finalmente sacamos el producto del congelador y lo pasamos a refrigeración, para que no sea un choque térmico tan importante. Si, por ejemplo, el alimento yo lo voy a cocinar el día de mañana, desde el día de hoy yo ya saqué mi alimento del congelador, ¿sale? Que al menos sean 6, 12, 24 horas, depende del tipo de alimento y el tamaño de la porción del alimento, ¿verdad? Va a depender mucho el tiempo en que yo lo voy a sacar previo, ¿verdad?, a pasarlo al refrigerador.
¿sí? Una vez que este alimento alcanzó la temperatura de refrigeración, ¿verdad? Finalmente no es un choque térmico tan grande, ¿verdad? Estamos hablando de temperatura de congelamiento a temperatura de enfriamiento, que son los 4 grados Celsius, que para nosotros ya es una temperatura fría, ¿sí? Y entonces el proceso de descongelamiento se va haciendo lento, ¿sí? Tiene que ser lento, porque si yo hago un descongelamiento rápido, lo que voy a hacer es favorecer el rompimiento de estructuras y aquella agua, ¿verdad?, que se congeló intra y extracelular, ¿sí?, va a ser expulsada. ¿Sale? Va a ser expulsada de una manera muy rápida y entonces vamos a perder ciertas características del alimento. Entonces, este cambio de fase del sólido al líquido debe ser paulatino, debe ser lento. ¿Sí? Por eso pasamos del congelador al refrigerador. Una vez que el alimento alcanzó la temperatura de refrigeración, lo que hago es sacarlo de ahí, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo voy a cocinarlo para la comida, ¿verdad? Lo saco pues, y como, no sé, como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y empiezo a cocinar como a la 1 de la tarde, ¿sí? Yo lo saco a lo mejor media hora antes o una hora antes, previo al proceso de cocinado, para que el alimento tome temperatura ambiente, ¿sale? Es otra diferencia de no hacerlo en el choque térmico, porque si yo lo saco de los 4, 6, 8 grados Celsius que tiene mi refrigerador, ¿verdad? Y lo voy a cocinar, entonces vuelve a ser un choque térmico muy grande, porque yo no lo cocino a 30 grados, lo cocino a 60, 80, ¿verdad?, grados más o menos, depende de lo que vaya yo a hacer con el alimento, y entonces es un choque térmico muy grande, y entonces lo que voy a estar observando en el alimento es que va a estar expulsando nuevamente agua, ¿sí? El agua aún no se ha estabilizado, ¿verdad? Y lo que hace es expulsar esa, sí, y entonces el alimento va a perder esas características texturales que a mí me gustan, ¿sí? Y entonces lo que hago, ¿sí?, salido del refrigerador media hora antes, una hora antes, depende de la porción y obviamente el tipo de alimento, lo pongo a temperatura ambiente. Sí voy a ver un poco de desjugue, sí lo voy a ver, pero va a conservar muchas de las otras propiedades, ¿sí? Y es la manera correcta de hacerlo. Si yo saco directamente mi mi alimento del congelador y lo meto al microondas, tengo que ponerle ahí la temperatura de descongelamiento. ¿Qué hace este sistema? O sea, aunque el microondas calienta, ¿verdad?, si yo lo meto y le pongo una de manera normal, ¿verdad?, los hertz que vaya a tener ahí de potencia, ¿sí? Entonces voy a estar provocando un cambio rápido del sólido al líquido y entonces mi alimento se va a desjugar, va a perder un montón de turgencia y hasta muy probablemente empiece el proceso de cocción, ¿sí? Algunos de ustedes lo han de haber visto, se sacan, por ejemplo, una pieza de pollo o un pedazo de carne y lo pongo, y no le pongo descongelar, sino más bien temperatura de cocinado. ¿Sí? Lo que voy a ver es que una parte de ese alimento va a estarse cocinando y otra parte va a estar cruda. Y va a haber muchos jugos. ¿Sí? Entonces, esa es una parte donde el microondas no se debe usar de esa manera. Tiene ay, ¿cómo le llaman esto? Un programa donde dice descongelar. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que le ponen descongelar y empieza a funcionar el microondas, pareciera que de una manera normal, pero no es así. La potencia es muy baja, ¿sí? La potencia es tan baja que está permitiendo que el proceso de descongelación sea relativamente lento. Sin embargo, eso no quiere decir que pierda más propiedades el alimento que si lo hiciera de una manera correcta. A lo mejor por tiempo y por alguna cuestión, pues lo hago de esa manera. El microondas vino a revolucionar el formato de cómo cocinamos, de cómo calentamos los alimentos, ¿sí? Que ahora decimos que ya los microondas no nos hacen daño, en teoría. ¿Ya? No hemos encontrado ya que esta nueva tecnología la cuestión del uso de microondas cause alguna modificación o defecto en los alimentos, perceptible o medible, ¿verdad? Y entonces decimos que ya son más seguros. ¿Sí? Sin embargo, pues este proceso de descongelamiento es así. La potencia casi es al mínimo, tal que el proceso de descongelamiento que se da en el microondas, ¿verdad?, sea muy lento, aunque pareciera que va muy rápido. ¿Sí? Entonces lento y de repente tiene sistemas que pueden ser en 2 etapas o 3 etapas, en donde se para el microondas
y les avisa o les hace una alarmita donde dice, gire el alimento, voltee el alimento, mezcle el alimento. Sí, o sea, ese es, y ya ustedes colocan, paran y hacen lo que el proceso les pidió, voltean el alimento, lo giran, lo mezclan o X cosa que les sugiera ahí el sistema y vuelve a arrancar el equipo y sigue. ¿Por qué se gira además? Pues para que el flujo de energía sea homogéneo. ¿Sí? Recuerden que los microondas van de dentro hacia afuera del alimento, no de afuera hacia adentro. Entonces hacen vibrar a la molécula desde dentro, ¿sí? Y lo que vibra dentro del alimento, pues es el agua. Y entonces la energía va de dentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. Esas ondas que tiene, ¿sale? Sin embargo, ustedes van a observar que a pesar de que conserva ciertas características en cuanto a textura y algunas características que me gustan del alimento, no lo conserva al 100%, ¿sí? Esto nada más es por algo, le decimos velocidad de. Si yo meto una carne de pescado y hago este proceso, van a ver que en esa carne se pierde muchísimo más que si fuera de manera normal. Sin embargo, lo puedo estar usando, vaya, o sea, no hay ningún problema. Uno de los principales problemas que presenta un mal descongelamiento en cualquiera de los dos sistemas es que ese proceso de sinéresis o desjugado del alimento, ¿sí? Va a arrastrar muchos compuestos que tiene mi alimento, compuestos solubles, ¿verdad? Aromas, sabor, proteínas, carbohidratos, que se van a arrastrar en el alimento. Por eso decimos, hijo, es que los alimentos congelados no saben igual. Y no es que no sepan igual, sino que el proceso de descongelamiento les permite hacer eso y entonces disminuye, ¿verdad? La cantidad de productos que pueden ser solubles y finalmente ustedes no cocinan el líquido, ¿verdad? Si un alimento, ya sea una fruta, hortaliza o un cárnico, se desjuga, ese jugo lo tiran, ¿sale? Y todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo lo que se pudo ir soluble en ese fluido, lo están desechando. Por eso luego los alimentos no saben, decimos, no saben como al alimento original, pues por obvias razones. Si yo el proceso no lo hago de una buena manera, entonces voy a perder más nutrientes, más sabores, más aromas. Y también sabido es que si yo descongelo un alimento, no lo vuelvo a congelar, ¿sale? Porque le estoy dando un doble proceso y entonces estoy desestabilizando el agua que está en el alimento y si vuelvo a congelar este alimento, pues obviamente voy a romper más estructuras, se va a desestabilizar de una manera más rápida y entonces va a expulsar más agua, por lo tanto va a expulsar más partículas solubles, ¿verdad? Decimos solubles, que las está arrastrando este fluido, ¿verdad? Por medio de la sinéresis o el desjugado del alimento. ¿Sale? Entonces, obviamente cuando se tiene tiempo, ¿verdad? Pues hacemos este proceso. O cuando tenemos la cultura de hacer un buen descongelado, pues estamos pensando desde qué momento lo voy a sacar del congelador, ¿sí? Y de repente, pues a veces se entiende, ¿no? Que las nuevas culturas alimentarias o alimenticias que tiene el ser humano, pues van cambiando constantemente. Entonces, tan es así que a lo mejor, por ejemplo, yo les puedo decir, yo a pesar de que sé este tipo de cuestiones, ¿sí? O la doctora que también sabe de todo esto, de tecnologías y demás, a veces por tiempo, ¿verdad? Utilizamos el microondas o de repente lo pasamos del refrigerador directamente a cocinar, ¿verdad? Porque a veces el tiempo, dicen por ahí, ¿no? El tiempo no nos da, que deberíamos darnos tiempo para pero a veces también el tiempo no da y llegamos y ya son las 3 de la tarde, tenemos hambre, ¿verdad? Y pues obviamente pues no podemos esperar media hora, una hora a que agarre temperatura ambiente el alimento y cocinarlo. Entonces, finalmente se sacrifican algunas cosas, ¿sí? Para poderlos hacer este tipo de cosas. Si la carne o algo está desjugada, pues lo que hace la doctora o yo es agregar el jugo en el proceso de cocción, tratando de evitar, ¿verdad? Que se pierdan otras propiedades o algunas, partículas que son benéficas del alimento, ¿sale? Entonces es bien importante eso, ¿sale? Que ustedes tengan conocimiento de ello y que hagan el congelamiento, el descongelamiento de una manera correcta. Ahora, ustedes van a entrar a trabajar, ¿sí? En un futuro muy cercano, ¿verdad? Ustedes van a hacer la parte productiva, van a entrar a trabajar a las empresas y a lo mejor, ¿sí? Van a trabajar en una empresa donde se congelen algún tipo de alimentos y entonces ustedes tienen que ver a dónde va dirigido, la tecnología que tienen, ¿verdad? Para poder hacer un tipo de estos congelamientos y que se haga de una manera correcta, ¿verdad? Quitar calor de campo, sobre todo, ya sea fruta o hortaliza, o sea un cárnico, un animal, quitar sobre todo el calor de campo también para darle una mejor
propiedad, ¿verdad?, al alimento que va previamente al congelamiento. Recuerden que si yo lo meto en un estado de estrés, ¿verdad?, eso lo voy a estar arrastrando en el proceso de congelamiento, entonces ese ácido láctico que puede generar un animal, o bien, ¿verdad?, la desestructuración por un choque térmico que puede tener una fruta o una hortaliza al momento de congelarse. ¿Sale? Porque recuerden que un choque térmico me va a desnaturalizar proteínas, me va a inestabilizar carbohidratos, la grasa, ¿verdad? Procesos de oxidorreducción, ¿sí? Y entonces el congelado va a ser malo. Entonces, seguramente muchas de las empresas ya tienen sus procedimientos, ¿verdad?, sus POEs para hacer este tipo de cuestiones, pero siempre hay áreas de oportunidad y áreas de mejora, ¿sí? En donde van a ustedes, a lo mejor a ustedes entrar para hacer la valoración, porque de repente pues nos enfrentamos a personas que no tienen nuestro mismo desarrollo, ¿verdad?, profesional, y entonces es un choque muy grande en tratar de hacerlos entender. Ya me pasó la última. Aline, no se me duerma. Es que fue mi gata, brincó el Ok. Este, computador y se movió. ok. Y entonces vamos a estar viendo eh, de una manera correcta. Es ahí en donde está la gráfica, y déjenme, por favor. Sí, ahí mero. Y vamos a ver la manera correcta de congelar y descongelar. ¿Sale? También es muy importante esto como una propiedad coligativa. Estamos explicando congelamiento y descongelamiento, pero es una propiedad coligativa la disminución en el punto de congelamiento, ¿sale? Y esto es por concentración de solutos. Entre más solutos tenga, más va a disminuir mi punto de congelamiento. Hablábamos, por ejemplo, del agua de limón con respecto al agua de naranja, ¿cierto? Entonces hablábamos de los sólidos. Lo mismo cuando ustedes vayan a congelar algún tipo de producto o alimento, tienen que tomar en cuenta mucho el contenido de sólidos, ¿sale? Para ver la velocidad de congelamiento que va a tener este alimento, ¿sale? Porque de repente decimos, ay, pues mételo a congelar y vas a ver que en una hora se va a congelar, y no es una realidad, porque igual la cantidad de sólidos no está permitiendo que en el tiempo que nosotros creemos que va a congelar, congelará, ¿verdad? Si ya tiene más azúcares, si tiene proteínas, si tiene carbohidratos, los azúcares, los almidones, ¿verdad?, que si tiene grasa. Recuerden que de repente la grasa pues tiene su punto de solidificación y su punto de fusión, ¿sale? Y entonces minerales, elementos como antioxidantes, ¿verdad?, esas sustancias nutracéuticas que pueden tener el alimento, que están interaccionando con la molécula del agua, que va a permitir que el punto de congelamiento disminuya. ¿Sale? Entonces, si meto un alimento muy diluido, ¿verdad?, de bajos Brix o de bajo contenido de sólidos, va a congelar muy rápidamente. Sin embargo, si yo meto entre más sólidos meta, menos voy a ver ese punto de congelamiento. Dígame, Mario. ¿Yo? Ah, no, no, profe, nada. ¿No? Ah, es que oí que medio habló. Ok, entonces, por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez un mole congelado? Que digan, ay, voy a meter mi mole a congelar. ¿Lo han visto congelado? Muy probablemente alguien sí, pero ¿a través de cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Sí? O sea, entre más contenido de solos, más va a bajar mi punto de congelamiento. El mole tiene muy bajo contenido de agua, muy alto contenido de sólidos, y por lo tanto, si yo meto esta pasta de mole a mi congelador, ¿sí?, de hoy a mañana no se va a congelar, a lo mejor va a pasar una semana y ese mole sigue todavía untable, ¿verdad? Esa pasta sigue untable, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de un mes ya empiezo a ver que empieza a endurecerse, ya empieza a haber ese proceso de congelamiento, ¿sale? Entonces disminuye más su punto de congelamiento. Entre más sólidos tenga, más disminuye el punto de congelamiento, ¿sale? Por eso estos productos regularmente no los vendemos congelados, ¿verdad? Se venden en pasta, se conservan perfectamente bien por todas las características y mezcla de ingredientes que tiene, ¿verdad? A lo mejor nada más se da un enfriamiento o se da un sellado al vacío, ¿verdad?, para que no haya oxígeno que pudiera estar favoreciendo los procesos de óxido de reducción, y, y se dé la descomposición del alimento. Pero ustedes lo pueden observar de esa manera, ¿verdad? No sé si han visto congelado aquellos que de pura casualidad han metido alguna bebida, como una bebida etanólica, como un mezcal, un tequila, un aguardiente, un sotol, que han querido meterlo al congelador. ¿Lo han visto congelado? ¿Realmente han visto que ese producto se congele?
Yo no, ¿Cierto? ¿Verdad? Ciertamente no. Ciertamente ustedes no va a congelar a muy bajas temperaturas, ¿sale? Su punto de congelamiento va a ser muy bajo, porque esos productos, aparte de tener demás, dígame María. Sí, María. Sí, profesor, entonces, ¿por qué el yogur no tarda tanto en congelarse? De un día para otro ya está congelado. Ah, porque esa es la percepción que yo tengo en sólidos. Un yogur debe tener más o menos 120 gramos de sólidos por cada litro. O sea, no es mucho. Nada más que la textura, las características texturales, ¿verdad? Y las propiedades de las partículas le dan ese efecto de viscosidad que pareciera que tiene muchos sólidos, ¿sale? Pero no son tantos y de un día para otro se congela. Sí, claro que sí. O sea, por eso les decía, yo tengo que conocer bien a mi alimento. Hay procesos que visualmente, ¿verdad? Yo puedo, o alimentos que visualmente parecieran que tienen una alta concentración de partículas disueltas, pero no necesariamente, porque esas partículas me pueden dar otros fenómenos como viscosidad, ¿verdad? Densidad, opacidad. ¿Sale? Vamos a hablar más, después de este tema, vamos a ver lo que son sistemas dispersos y ahí vamos a hablar un poquito de concentración de sólidos en el yogur. ¿Sale? Y esa percepción que yo tengo, ¿ah? Que pareciera que yo meto un yogur a congelar y de un día para otro sí congela, o sea, sí está congelado. ¿Sale? Ujú. Sí, gracias. Este, sí. Y entonces les decía, o sea, ustedes no han visto un tequila, un mezcal, ¿por qué? Porque la partícula, el soluto, ¿ah? Está en cierta cantidad, ¿ah? Dependerá del tipo de producto, ¿verdad? Pues va a tener, no sé, 5%, 4 punto y tantos, 5%, 8%, 12%, 30%, ¿verdad? 40 y tantos por ciento si es un mezcal o un tequila recién destilado, un sotol recién destilado hasta más, ¿verdad? Y esos son solutos, ¿verdad? Estamos diciendo que el 40% del total, ¿verdad? Son solutos. ¿Verdad? Y entonces, como es una gran cantidad de solutos, voy a necesitar mucha energía para poderlos congelar. Por eso regularmente no los... O sea, si yo meto un tequila o un mezcal a mi refrigerador, ¿verdad? Seguramente después de mucho tiempo, tal vez lo vea congelado. ¿Verdad? Pero no de manera inmediata, como es el caso, por ejemplo, que decía María Teresa del yogur. ¿Verdad? A pesar de que yo le veo un montón de partículas y que pareciera que tiene demasiada concentración de solutos, no es una realidad. ¿Sí? No es comparable con los solutos que tiene un mezcal. Y finalmente las partículas son distintas. ¿Sale? Entonces, es bien importante tomar en cuenta siempre todo ese tipo de cuestiones cuando hablamos de alimentos. Los alimentos no se comportan de la misma manera. Por eso les decía, ahorita hablamos de una idealidad de los procesos. Bueno, el temario dice que yo les habla de soluciones ideales, ¿sale? Como una solución ideal y pues ya habíamos terminado, si hablo de soluciones ideales, ya habíamos terminado la unidad, ¿sí? Sin embargo, es bien importante que yo extrapole o que extrapolemos o que nos hagamos pensar qué sucede con los alimentos, ¿sí? Y es bien importante eso, que yo lo entienda, ¿verdad? Esta idealidad para entender la realidad del alimento. Por eso les decía, que ustedes empiezan a estudiar sus alimentos y qué están comiendo, cómo lo están consumiendo, qué contienen y demás, ¿sí? Esto es muy fácil, es muy sencillo y me da una mejor idea. Hago un criterio más amplio. ¿Sale? Entonces aquí descenso del punto de congelamiento, la DPC, dice que de una solución es una consecuencia directa de la disminución de la presión de vapor del solvente por el soluto disuelto. ¿Sale? Dice que al disminuir la presión de vapor, ¿verdad? La curva del sólido líquido se va a desplazar a la izquierda, esta curva que tengo aquí. Dice aquí que disminuye la presión de vapor. ¿Sí? Que fue la primera propiedad coligativa que vimos, ¿sí? Dentro de esta propiedad coligativa decíamos que cuando hay solutos disueltos en el disolvente, en este caso que hablábamos de agua, pero hay fuerzas intermoleculares, fuerzas que no están permitiendo que se pase del estado líquido al estado gaseoso, en el estado vapor, en el caso del agua, ¿sí? Y entonces eso hace que necesite más energía para que se pueda liberar, disminuyendo la presión de vapor. ¿Sí? Disminuye la presión de vapor, ¿por qué? Porque el agua está siendo utilizada por las partículas de soluto y entonces no están permitiendo, ¿verdad? Ese cambio de fase. Por lo tanto, ¿verdad? La presión del disolvente puro, cuando ya está en equilibrio, que llamamos evaporación, condensación, va a ser distinta a cuando ya hay un soluto, ¿sí? Ya esa cantidad de vapor ya no es la misma que cuando está el disolvente puro y al no ser la misma, ¿verdad? Al ser menos,
¿sí? Esa cantidad de vapor, pues va a ejercer una presión menor, ¿verdad?, que cuando fuera un disolvente puro. Por lo tanto, esa presión de vapor disminuye, que era lo que veíamos en el gráfico, ¿verdad? Que la rosa es el disolvente puro y la verde es la solución. Entonces se desplaza a la derecha y lo que observamos es una disminución en la presión en cualquier punto que yo evalúe, ¿sí? Este aumento en la energía, ¿verdad?, que hay entre la partícula y su disolvente, ¿verdad?, en su soluto, lo que va a estar sucediendo, ¿verdad?, para que yo lleve el agua que está reteniendo estas partículas a ebullición, ¿sí?, voy a necesitar mayor energía, ¿sale? Y al necesitar mayor energía, pues obviamente el punto de ebullición de mi solución va a verse aumentada, ¿sale? No va a ser el mismo punto de ebullición que yo tuviera un disolvente puro, que cuando ya hay una partícula que está evitando que el agua ebulla, y entonces voy a necesitar mucha más energía, ¿sí?, para que suceda este fenómeno. Por lo tanto, cuando hay solutos, aumenta el punto de ebullición, ¿verdad? Ahí si ustedes lo ubican, ahí sí le puse los 100 grados Celsius, y entonces lo que estoy viendo, el desplazamiento de la curva rosa hacia la verde, ¿verdad?, hay un desplazamiento a la derecha y por lo tanto dice ahí que aumenta el punto de ebullición. Disminuyó, ¿verdad?, la presión de vapor, aumentó el punto de ebullición, ¿sale? Y viendo esta propiedad coligativa del punto de congelamiento, pues también tiene una implicación, ¿verdad? Disminuye el punto disminuye la presión de vapor, ¿verdad?, por esas fuerzas intermoleculares que no están permitiendo el cambio de fase, aumentando el punto de ebullición porque necesita más energía para hacer ese cambio de fase. Y si yo necesito más energía, ¿verdad?, para aumentar el punto de ebullición, por ende, ¿verdad?, lo que voy a estar viendo en el punto de congelamiento es lo mismo, ¿verdad? Voy a necesitar más energía, ¿verdad?, para poder eliminar ese calor, ¿verdad?, que tiene mi alimento, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que hay una interacción molecular, ¿verdad? Esta interacción contra las partículas, independientemente del tipo de partícula, ¿verdad?, va a evitar que pase del estado líquido al estado sólido cuando llega a la temperatura del solvente puro, que por ejemplo aquí en el agua serían 0 grados Celsius. Si yo tuviera pura agua, ¿verdad?, en una condición normal, nivel del mar, una atmósfera, ¿verdad?, esa agua va a congelar a 0 grados Celsius, agua de manera ideal, ¿sale? Sin embargo, cuando ya hay una interacción, una fuerza molecular que está evitando, ¿verdad?, que el agua esté disponible de alguna manera, lo que va a estar haciendo es que va a ejercer una mayor fuerza para pasar del estado líquido al estado sólido. Y ustedes pueden observar ahí en el gráfico, ¿verdad? Ahí yo tengo la línea rosa, si me voy al eje de las X, 0 grados Celsius. Y el desplazamiento de la curva verde me está indicando, ¿verdad?, que bueno, se desplaza hacia la izquierda y veo una disminución en el punto de congelamiento cuando ya hay una solución, ¿verdad?, con cierto contenido de sólidos. Entonces, estas tres propiedades coligativas, bueno, vamos a ver en la cuarta más adelante, ¿sí?, vamos a estar observando que van a la par, ¿verdad?, que una depende de la otra y las tres, hasta este momento que estamos viendo, dependen de la concentración de sólidos. O sea, disminuye la presión de vapor, aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de congelamiento, ¿sí?, de manera natural, ¿sí? Si ustedes agregan un mol de sustancia, en automático la presión de vapor va a bajar, en automático el punto de ebullición aumenta y en automático el punto de congelamiento disminuye, ¿sí? No sucede que ustedes digan, yo nada más quiero modificar la presión de vapor. No sucede, ¿sí? Y que mantenga el punto de ebullición y mantenga el punto de congelamiento no sucede de manera natural, ¿sí? Las tres, ¿verdad?, una depende de la otra. No sucede que yo nada más quiera aumentar el punto de ebullición manteniendo la presión de vapor y el punto de congelamiento, no. Si modifico una, se modifican las tres, ¿sale? Ciertamente, si hay dispositivos, ¿verdad?, que ya los puedo manipular, pero ya esas son tecnologías, ¿sale? Ya esos son equipos, ya esa es otra cuestión. Ya mediante las tecnologías ya puedo aplicar vacío o una sobrepresión o mantener ciertos flujos, tal que alguna de estas propiedades se modifique mínimamente, ¿sale? Pareciera que a lo mejor no modifica, pero sí, de alguna manera los equipos recuerden que no son 100% eficientes, pero me apoyan o me ayudan, ¿verdad?, a hacer lo que a veces yo requiero que hagan. Entonces, a lo mejor la disminución de alguno es mínima y las otras son más perceptibles, ¿sale? Pero eso ya es con tecnología, ¿sí? De manera natural, esto es lo que va a suceder. Si yo tengo agua y le agrego azúcar,
¿verdad? Un mol de azúcar me va a aumentar 0.052 grados Celsius por cada mol el punto de ebullición, ¿sí? Me va a disminuir la presión de vapor, pues en tanto cuanto yo mida esa presión de vapor, ¿ya? De mi solución con respecto a mi disolvente puro, que ya dábamos ecuaciones para hacer ese cálculo, ¿verdad? Mediante la molalidad del soluto que yo esté agregando, ¿sale? Entonces, más o menos es como se da. Dice, como consecuencia de la intersección de esta línea con la horizontal ocurrió una temperatura menor que para la presión, que el punto de congelamiento del agua, el punto de congelamiento normal del agua, ¿sale? Aline, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aline, despierte. Ya se ve. No, ya la puse, profe. No, la siguiente. Después de esa, Sí, después de esa mera. es Ok, que la haya puesto. Sí. ok. Es que a lo mejor tardó en aparecer. Ok, gracias. Dice, si se disuelve un soluto no volátil en un líquido solvente, se observa experimentalmente un descenso en el punto de congelación. ¿Sale? Según la ley de Raoult, ¿verdad? En la ley de Dalton y demás, tiene que ser un no electrolito y no volátil. Aunque al principio planteábamos que en el punto de congelamiento puede ser volátil. ¿Por qué? Porque no estoy elevando la temperatura, más bien la estoy descendiendo y entonces el punto de volatilización o volatilidad de los compuestos, ¿verdad? No cobra importancia y lo cobra como solutos, que era cuando decíamos no podemos ver, de repente no vemos, ¿verdad? Un tequila, un mezcal o un producto etanólico con alta concentración de etanol congelado, ¿sí? Una cerveza congelada, ¿la han visto? ¿Han visto alguna cerveza congelada? Digo, porque hace tiempo, digo, no soy tan viejito, ¿verdad? Pero no se podía congelar, yo me acuerdo, y las tecnologías van cambiando. Por eso les digo que ahorita, por ejemplo, el congelador que está en casa alcanza a los menos 15 grados Celsius, pero no me he dado la tarea de meter uno de estos y no lo tomo, ¿verdad? Porque no me gusta, y no le he metido, pero a lo mejor habría que ver el experimento y ver si llega a congelar. Pero igual ustedes lo han visto. Yo sí lo he visto, profe. ¿Cuánto tiempo tardó María en ver ese proceso? ¿Cuánto tiempo se tardó en congelar? No es como, o sea, no he llevado así como el tiempo exacto, pero normalmente son como, o sea, lo que yo he checado son como 2 días, yo creo. ¿Verdad? 2, 3 días podría ser. Sí, Y habría que ver si el producto se congeló completamente, ¿ah? Habría que abrir la lata, no abrir el nada más aluminio. la escarcha. O sea, se siente duro, ¿verdad? Y Profe, esa Ajá. yo dureza, he visto, ajá, dígame. bueno, yo he visto que sí tarda mucho y al final la botella explota y no queda como hielo, queda así como Como espuma. aguanieve, algo así. Sí, así es, ¿ah? Ay, híjole, ustedes hacen, fíjense, han hecho sus experimentos y son mujeres. Pero sí es interesante eso. Voy a tratar de hacerlo, ¿ah? Y a lo mejor tomar algunas fotos para ver, y el tiempo. Voy a tratar de tomar el tiempo, ¿sí? Y a ver, a ver si sucede lo que me están comentando. Porque igual el punto de congelamiento, dice María, fue en 2 días, pero igual estaba congelada alrededor y se siente dura, ¿verdad? Pero en el centro todavía a lo mejor puede estar líquida, no lo sé. Habría que estar haciendo ese proceso. Pero no es un producto que consumamos congelado, también es otra parte, ¿ah? No es un producto, ¿verdad? Que digamos que hay, que lo destapo congelado y así me lo tomo, pues tiene la apertura muy pequeñita. Y además tiene muchos CO2, ¿verdad? Muchos gases que están provocando a lo mejor una explosión, ¿verdad? En el momento que yo le haga el cambio de temperatura, en el momento de poderlo estar descongelando, podría estar sucediendo ello, ¿sí? No lo vayan a hacer ustedes y si lo hacen antes de descongelar, háganle un agujerito, ¿sí? No vayan a querer destaparlo de cuando ya está descongelado porque a lo mejor la presión que se ejerce del sistema va a ser muy grande y vaya a estallar. Entonces, en el momento que esté congelado, porque esa es la idea, a lo mejor hacerle un hoyito para que haya una despresurización de los gases, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sale? Entonces dice aquí el segundo punto, soluciones congelan a temperaturas inferiores a las del solvente puro, ¿sí? Ese es el principio de esta propiedad coligativa, ¿sí? Las soluciones, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de solutos que yo lo tengan disueltos, ¿verdad? En solución, ¿verdad? Van a congelar a temperaturas inferiores a la de mi solvente puro.
¿sí? Y es una consecuencia de la disminución de la presión de vapor ocasionado por dicho soluto, ¿verdad? Disminuye la presión de vapor por esa fuerza intermolecular de los solutos que hay con el agua o con mi disolvente, que disminuye la presión de vapor y por consecuencia disminuye el punto de congelamiento, ¿sí? Entonces dice aquí también que el punto de congelamiento de la solución, ¿verdad? La presión de vapor del sólido debe ser igual a la presión de vapor del líquido con el que está en equilibrio, ¿sale? Una vez que la presión de vapor del líquido y la del sólido se igualan, ¿verdad? Podemos decir que el punto de congelamiento se alcanzó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están en equilibrio el sólido con el líquido. En teoría no habría ninguna gota de líquido, ¿sale? Dice, pero como la solución ha bajado su presión de vapor con respecto al líquido puro, el sólido deberá formarse a una temperatura inferior, ¿sí? Entonces, nuevamente, y aunque sonamos reiterativos, de repente es bien confuso. Cuando hacemos el examen, de repente se me confunden un montón, ¿sale? Y entonces deben estar bien de esto. Lo único que afecta a todas las propiedades coligativas es la concentración del soluto y debe ser no electrolito y no volátil, ¿sale? Para que cumpla perfectamente bien con estas condiciones y además mi solución debe ser muy diluida, ¿verdad? Para que sea una condición ideal, ¿sí? Para que veamos una correspondencia directa, ¿verdad? En las propiedades coligativas. Entre más concentrada esté mi solución, más se van a alejar de, el cálculo, ¿verdad? Que hagamos de manera matemática. Y más se van a alejar de las leyes, ¿verdad? Que rigen estas propiedades. Entonces, tengo que tomar en cuenta mucho ello. Y sobre todo nosotros, porque finalmente en química, ¿verdad? Los químicos preparan soluciones concentradas, saturadas, sobresaturadas, y en automático, y son soluciones, ¿verdad? De ingredientes prácticamente. Sí, y los físicos y demás. Nosotros, los que estudiamos esta ingeniería, pues estudiamos ingeniería en alimentos y hay una gama de alimentos y esos alimentos no son iguales, ¿verdad? Frutas, hortalizas, cárnicos y además entre vegetales y entre frutas y entre cárnicos hay diferencias. Si yo quiero cortar una manzana, ¿verdad? Tiene que ser del mismo árbol, decimos por ahí, para que eliminamos algunas variables. Pero dentro del mismo árbol hay variables. Si la corto en la superficie, si la corto en la parte intermedia o en la base del árbol, de la parte derecha donde da el sol y de la izquierda donde no le da tanto, o de si es verano, otoño, invierno, y son un montón de variables que tengo que yo estar tomando en cuenta, ¿verdad? Depende la exactitud que yo quiera de mi proceso, de mi procedimiento, pues voy a estar eliminando o no algunas variables, ¿sí? Si este alimento, pues obviamente voy a hacer un puré y demás, y ya hay un proceso tecnológico que ya ha sido estudiado y demás, para darle esa transformación, ¿verdad? De ese procesamiento que le voy a dar al alimento, ¿verdad? A lo mejor ya no me interesa tanto que fuera de diferentes árboles, ¿verdad? Pero que sea siempre del mismo lote y homogenizo mis muestras y bueno, todos esos procesos estadísticos, ¿verdad? Que ustedes ya vieron, ¿verdad? Cómo tomar muestras, ¿verdad? Cuántas muestras por área, superficie o volumen puedo estar tomando, media, desviación estándar, moda, ¿verdad? Mis histogramas de frecuencia, mi G cuadrada, mi T de Student, ¿verdad? Y todos esos procesos estadísticos para más o menos extrapolar a lo que yo estoy viendo de manera ideal en mis propiedades coligativas, ¿sale? Para sobre todo decir que el lote lleva cierta cantidad de solutos disueltos en, ¿sí? Que son independientes mientras sean no electrolitos y no volátiles, ¿va? Aline, ¿me apoya con la siguiente diapositiva? Sí, profe. Me imagino que está en proceso, porque vi que se movió, pero aún no aparece. Ahí está, ¿sí? Dice que la diferencia entre los puntos de congelamiento del solvente puro y la solución es designada por el delta Tc y se conoce como descenso del punto de congelamiento o congelación o descenso crioscópico, ¿sí? La diferencia en la disminución de esa temperatura
¿verdad? Se da con respecto al solvente puro y la temperatura de la solución a la cual va a congelar, ¿sale? Y entonces ese descenso, al igual que en el punto de ebullición, se calcula con estas ecuaciones, muy parecidas a la del punto de ebullición. Y entonces me dice que ese cambio, esa disminución en el punto de congelamiento, va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro, ¿verdad? Para nosotros, en el caso del agua, pues va a ser 0 grados Celsius, menos la temperatura de congelación de la solución. Pues obviamente esta temperatura debe ser más baja que la temperatura de congelamiento del disolvente puro, ¿sale? Y esa diferencia me va a decir cuánto disminuyó con respecto a la concentración de solutos que tiene mi solución, ¿sale? Si yo de alguna manera tengo estas dos temperaturas, pues lo puedo calcular por diferencias de temperatura. Si no tuviera esa temperatura de congelamiento de mi solución por alguna cosa, la puedo calcular con la siguiente ecuación. Dice que el cambio de temperatura de congelamiento, ¿verdad? O el descenso del punto de congelamiento o descenso crioscópico va a ser igual a una constante llamada constante molal del descenso del punto de congelación, ¿sí? Por la molalidad de la solución, que es el número de moles del soluto entre 1000 gramos de solvente. Decíamos que es más exacto calcular la molalidad que la molaridad, ¿sale? La molalidad es en peso y la molaridad peso-volumen, ¿sale? Dice, y al igual que la constante bioscópica, la constante crioscópica representa el descenso en el punto de congelamiento para las soluciones de concentraciones 1 molar, ¿verdad? Una concentración constante, 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar. Sin embargo, sí puedo calcular, ¿verdad?, el descenso crioscópico si no tuviera una concentración exacta. Puedo calcular mi punto crioscópico, ¿verdad?, mi descenso del punto de congelamiento, ¿sí? Si tengo una solución de 0.5 molar, 0.8 molar, ¿sale? Ya nada más meto ese valor en mi ecuación y lo puedo calcular, ¿verdad? Pero de manera ideal, ¿verdad?, calculado como una constante, debe ser por concentraciones en 1 molar, que así se reporta, ¿sí? Si yo tengo una solución en 0.5 molar, tengo que reportar en moles completos, ¿sí? Si tengo una solución de 1.5 molar, la tengo que reportar como 1 molar, ¿sale? Siempre se reporta con base a la concentración de 1 mol, ¿verdad?, de sustancia. Ok, ¿se entiende? ¿Sí? Si tengo 10 molar, tengo que reportarlo por cada mol, ¿sí? Y ya nada más el reporte lo hago, bueno, la solución tiene 10 moles de sustancia, pero, ¿verdad?, mi descenso crioscópico lo voy a reportar en grados Celsius por cada mol que hay ahí. Entonces, el resultado que me dé, yo lo divido entre 10 y ya lo doy por cada mol. Si yo tengo 0.5 mol, ¿verdad?, de solutos en la solución, entonces lo multiplico por 2 para darlo por mol de sustancia, ¿sale? Recuerden siempre ello, siempre se va a dar por mol, porque a veces cuando hacemos los exámenes prácticos, ¿verdad?, se me quedan ahí entre, no lo dividen o no lo multiplican, depende de la situación, y entonces pues obviamente no llegaron al resultado, llegaron un pasito antes, o sea, como que les digo, les faltó un pasito para llegar, ¿sale? Aline, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya se ve, profe? Va lento, ahorita yo le digo, yo creo que sí, ya le dio cambiar ya. Al igual que en el punto de ebullición, ok, ahí está, ¿sí? El punto de congelamiento pues va a depender del solvente o del disolvente que yo esté utilizando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el cuadro ustedes pueden observar que hay agua, benceno, etanol, ácido acético, ciclohexano, alcanfor, naftaleno, fenol, ácido fórmico, benzonofenonona, no alcanzo a ver bien, difenlamina y nitrobenceno, ¿sale? Cada uno de estos disolventes podríamos estar ocupando, algunos no son alimentarios o no son de uso en y podríamos estar utilizando en alimentos, sobre todo el agua, ¿verdad? Dice aquí, por lo tanto, la magnitud en el cambio de temperatura en el punto de congelamiento no solo depende de la concentración molar de la solución, sino también de la naturaleza del solvente.
ya que el valor de la constante es diferente para cada uno de ellos, que es lo que vemos en la tabla, ¿sale? En el agua, el punto o la constante crioscópica o la constante de congelamiento es de 1.86, ¿sí? Entonces, por cada mol de sustancia que yo agregue, de soluto que agregue en mi solución, va a disminuir 1.86 grados Celsius, ¿sale? Y entonces, ¿verdad? Y así sucesivamente, decíamos, por cada mol de sustancia, yo voy a haber disminuido 1.86. Si yo agrego 2 mol, ¿sí? Va a disminuir 3.6. Si yo agrego 3 mol, va a disminuir 5.46. Entonces es proporcional, ¿sale? Más o menos, ¿sí? Por cada mol de sustancia que yo agregue. ¿Sale? Entonces dice aquí que para el agua la constante crioscópica es de 1.86 grados Celsius por cada mol de sustancia en la solución. Por consiguiente, una solución acuosa 1 molar de cualquier soluto no volátil, no electrolito, aunque decíamos que sí podemos utilizar los volátiles, sí, porque estamos hablando del punto de congelamiento, ¿verdad? De cualquier soluto congelará a una temperatura de menos 1.86 grados Celsius. ¿Sale? Y entonces así sucesivamente conforme yo vaya agregando, ¿verdad? Solutos en mi solución. Dice aquí, nota, en el caso de la elevación del punto de ebullición se requiere que el soluto sea no volátil, ¿verdad? En el caso del punto de congelamiento se puede agregar un solvente volátil e igualmente se observará una disminución en el punto de congelamiento. Y esto es debido a que la volatilidad se da a temperaturas mayores del cero, ¿sale? Y en el punto de congelamiento, pues en teoría no hay volatilidad de estos compuestos, ¿sí? Eso es por lo que en el punto de congelamiento sí podría ser un producto volátil, ¿sale? Entonces, observen ahí, por ejemplo, el alcanfor, ¿verdad? Por cada mol de alcanfor que yo agregue, va a disminuir 37.7 grados Celsius, ¿verdad? Un mol de alcanfor me va a disminuir eso. El etanol, por cada mol de etanol, me va a disminuir 1.99, ¿sí? Pero sin embargo, esos productos que tenemos etanólicos tienen una concentración muy alta en etanol, ¿sí? Por eso les decía, no, a pesar de que el soluto es volátil, ¿verdad? En el momento que yo lo agrego y mezcla con agua y otros compuestos que pudiese tener mi bebida, ¿verdad? Tiene una alta concentración de solutos, aunque no veamos turbidez, aunque no veamos aumento en densidad, viscosidad. Más bien, hay un aumento en densidad y no en viscosidad, ¿verdad? Es menos viscoso, a lo mejor es más denso. Y eso está permitiendo, ¿verdad? Que estos elementos que yo le estoy agregando, este compuesto o esta partícula, ¿verdad? No congelen a temperaturas cercanas al cero, sino se alejen un poquito más. Por eso yo le preguntaba si habían visto una cerveza congelada que más o menos creo que trae 4.5, 4.6, no me acuerdo, grados Gay-Lussac, que son los grados de etanol, es la forma en cómo medimos los grados de etanol, la concentración de etanol que tienen estas bebidas, ¿ya? Los grados Gay-Lussac. Y entonces, pues de ahí va a depender también la cantidad de etanol que tengan. Un vino, ¿ya? Un licor, que van a aprender ustedes a hacer licores, ya cuando vayan en sexto, ¿sí? Ahí les van a dar esa tecnología de elaborar licores, bien interesante, ¿ya? Y van a hacer sus preparados, y un licor suave, un licor intermedio, una crema, ¿ya? Eso les van a enseñar. Bueno, también depende del maestro que les vaya a dar, porque hay maestros que sí no dan esa tecnología. Pero bueno, sería interesante que lo vieran, para también ver, ¿ya? Si congelan o no. Cuando vayan en transformación de alimentos, que es en sexto, no sé si el primero o segundo semestre, van a ver procesamiento térmico, ¿verdad? Esas tecnologías donde utilizamos calor, bueno, energías altas para la conservación de alimentos, y también van a ver congelamiento y van a ver esas temperaturas, ¿verdad? Que se utilizan para la conservación de, pues, obviamente, los alimentos, aumenta la vida en aquel, pero se basan en estos principios, en estas propiedades coligativas. ¿Sale? Por eso también es muy importante que se acuerden en su momento de lo que estamos viendo. Por eso, de repente les hablo un poquito de alimentos, ¿verdad? Para poder interrelacionar lo que estamos viendo con lo que estamos estudiando, ¿sí?
Esta imagen, ¿verdad? Esta representación gráfica que tenemos ahí, ¿verdad? Es muy interesante, a lo mejor no es tan parecida a la imagen que teníamos anterior de las microfotografías, pero esta representación, pues me dice mucho del proceso que venimos explicando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que esta célula, ¿verdad? De manera inicial, si vamos de izquierda a derecha, tiene -2 grados Celsius. Y yo veo una membrana muy bien estructurada, tiene su núcleo, tiene algunos organelos, ¿verdad? Y la célula, pues en teoría se ve muy, muy, muy bien, se ve muy estructurada, se ve conservada y demás. Todas sus propiedades se ven bien, ¿sí? Dice aquí que si yo bajo la temperatura a -5 grados Celsius, ¿qué está sucediendo? Ya veo esas formas hexagonales de las que ustedes están leyendo y están extrayendo, ¿verdad? De la información ahí de la internet, ¿verdad? Dice, es que se forma una forma hexagonal, sí, sí, aquí está, pero a -5 grados Celsius regularmente, depende del tipo de alimento, ya vamos a empezar a ver esta formación de cristales alrededor, ¿verdad? Cristales extracelulares, ¿verdad? Sin embargo, la célula a esa temperatura, ¿verdad? Esta célula permanece turgente, todavía su pared celular, su núcleo, todas no están destruidas, ¿verdad? O están afectadas de alguna manera, ¿sí? Como quien dice aquí, estamos quitando un poquito lo que llamábamos calor de campo, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Porque estamos disminuyendo la temperatura de -2 a -5 grados Celsius. ¿Qué pasa si a esta partícula, a esta célula, yo le doy un enfriamiento lento? ¿Sí? Lentamente. Dice temperaturas por abajo de -10 grados Celsius, pero el enfriamiento fue, ¿sí? De -5 la llevé a -10, o a lo mejor de -2 la llevé a -10. ¿Sale? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con la célula? Ustedes lo están observando ahí, ¿sí? ¿Qué sucedió con el núcleo? ¿Qué pasó con los organelos? ¿Y qué pasó con el cristal sólido del agua? ¿Sí? Si yo llevo de esta temperatura a esa temperatura de una manera muy lenta, el cristal es extracelular, ¿sí? Pero la formación del cristal es muy grande, ¿sí? Quiere decir que la célula expulsó agua, ¿sí? Esa expulsión de agua permitió que perdiera turgencia, textura, pero además hubo ruptura celular, porque seguramente el paso del agua a través de la membrana ya iba, a lo mejor algunas de las partículas ya estaban formadas en cristales y rompieron la pared celular. Y del otro lado, los cristales, ¿ya? Que se formaron al exterior, ¿verdad? Es tanta les decía que se forman afilamientos porque es una estructura cristalina y es tan débil mi pared celular que puede haber una ruptura. Y entonces este alimento, bueno, esta célula, ¿verdad? Perdió esa característica celular, esa forma de la célula, que bueno, aquí nos lo dan redondita, pero pueden ser un montón de células, ustedes saben de células, llevaron ahí botánica sistemática y no me acuerdo qué otra materia que ven estructuras celulares, en bioquímica también, ¿sale? Y entonces, esta es una afectación de lo que podemos estar viendo en un enfriamiento lento. Y decía, bueno, pues si son fresas con crema y yo voy a agarrar mi cucharita y voy a destruir, ¿verdad? Voy a mezclar mediante la fricción o ruptura y demás, voy a destruir el alimento, pues realmente no me interesa que la célula conserve su estructura, o sea, realmente no me, o voy a hacer un puré, voy a hacer un licuado, lo voy a macerar, lo voy a moler, entonces no me interesa mucho que el alimento esté con una estructura completa, ¿sale? Entonces, dependerá, y además es una tecnología muy, muy económica, un enfriamiento lento, no gasto tanta energía, ¿sale? ¿Qué pasa si yo la llevo en un enfriamiento rápido? ¿Ya? La llevo de -2, ¿verdad? Hasta los -10 o por abajo de esos -10. Yo aquí lo que estoy viendo es que se forman cristales intra y extracelulares, pero son muchísimo más pequeños que en un enfriamiento lento. ¿Sí? El tamaño de partícula del cristal es más pequeño y el extracelular es más grande con respecto al intracelular. Parecieran que, si yo los veo, no sé, depende de la vista que ustedes tengan, parecieran que están iguales. Si lo observan bien, los cristales que están dentro de la célula son más pequeños que los que están fuera de ella. Y el cristal que está dentro del núcleo es mucho más pequeño que el que está dentro de la célula. Entonces, este enfriamiento rápido permite que estos cristales o estas gotas líquidas se cristalicen en el lugar donde están, permitiendo un menor tamaño de formación del cristal, y eso también va a permitir un relativo
¿verdad? Conservación de las propiedades de la célula, la textura de la célula. Sin embargo, parece una pelota que se está ponchando, ¿verdad? Como que le pegaron de un lado, le pegaron de otro y como que la célula se resiste a desestructurarse. Por eso yo les decía, las fresas que congelamos de una congelación rápida o un fruto que congelamos de una congelación rápida, ¿verdad? Una vez que la descongelamos de una manera correcta, le tenemos que poner si lo quiero presentar como algo fresco, le tenemos que poner algo que ayude a conservar un poquito más esa turgencia, esa textura. ¿Ya? Decimos en esos pies, ¿ya? Bruno compraba ahí en Rusia, pie, pero arriba de la fresita pues, le ponemos algún biopolímero, ¿verdad? Que no permita que se pierda durante cierto tiempo esa estructura. Y regularmente lo presentamos frío, ¿sí? Porque también la temperatura juega un papel muy importante en presentar este tipo de productos. Sin embargo, lo conservamos así. Un cárnico, ¿verdad? Decíamos los filetes de pescado, pues tendría que ser un enfriamiento rápido, una congelación rápida, porque si le hago un congelamiento lento, como es una carne muy sensible, voy a tener una mayor ruptura celular, las células no aguantan lo suficiente y entonces cuando lo esté cocinando voy a hacer un puré, ¿sí? A lo mejor una carne de res, un enfriamiento lento sí lo soporta por las características que tienen las diferentes composición de sus músculos. La carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, pero la carne de pescado es una carne muy sensible. La carne de pulpo, a lo mejor sí puedo dar un enfriamiento lento, porque son carnes, el callo de hacha que le llaman, hasta los camarones, ¿sí? Porque son más resistentes en cuanto a estructura, porque el camarón contiene, ¿verdad? Una cutícula, ¿verdad? Una piel, ¿verdad? Que le da una resistencia de alguna manera al proceso de enfriamiento, ¿verdad? Y se va haciendo lento, ¿verdad? Tiene una resistencia, tiene como un aislador térmico que permite, ¿verdad? Pero los filetes del pescado tal cual, ¿sí? No es así, a no ser que el pez, ¿verdad? Tenga una piel, ¿verdad? Demasiado dura que favorezca el mantenimiento por una congelación lenta de sus células. Pero regularmente cuando vemos filetes, el enfriamiento tendría que ser rápido. ¿Sale? Y finalmente vemos en la última parte el enfriamiento muy rápido que dice la criocongelación, ¿verdad? En donde ocupamos algunos fluidos, ¿verdad? De puntos de congelamiento muy bajos, como el nitrógeno líquido, sobre todo en alimentos, ¿verdad? Que no es algo que haga una interacción con el alimento y además es, en teoría, grado alimentario. ¿Verdad? Y lo que estamos observando, observen bien la diferencia del tamaño del cristal que se está formando en este enfriamiento muy rápido. Celular es muy poco, todos los demás, ¿verdad? Pero tiene un tamaño tan pequeñito como en el enfriamiento rápido, pero dentro de la célula. ¿Sale? Entonces, más o menos estamos hablando de ese rango de tamaños extracelulares. Y si ustedes pueden observar dentro de la célula, son tamaños más pequeñitos que en el enfriamiento rápido dentro del núcleo, pero están fuera del núcleo. Y en el núcleo es un tamaño, ay, parece una manchita, un puntito y demás. Y eso está permitiendo, aparte de conservar la estructura celular, los organelos y demás, nos puede permitir que el ingrediente, bueno, el alimento que se va a procesar o la partícula que voy a procesar conserve su viabilidad. Hablábamos de microorganismos, hablábamos de café, que conservaba la estructura celular, por lo tanto, en teoría se conservan mejores las propiedades nutricias, ¿verdad? Esos ingredientes, sus sustancias nutracéuticas que tiene el café, ¿verdad? Se conservan por este tipo de fenómenos. ¿Sale? Hablábamos y que decíamos ahí que no estaba permitido, ¿verdad? El congelamiento de personas, ¿sí? Pero este es el principio, el por cual ellos se congelaron, ¿verdad? Pero nadie dice, ¿verdad? Que un cristal de ellos pudiese estar rompiendo algún organelo, ¿verdad? Y ya no funcione esa célula, ¿sale? Entonces son las tres formas en cómo se da el congelamiento de los alimentos, que puede ser lento, rápido, criogénico. Pero esto también va a depender, la velocidad de congelamiento o el punto de congelamiento va a depender de la concentración de sólidos que hay disueltos en mi solución o en mi disolución. ¿Sale? Por cada mol, si fuese agua, va a disminuir 1.86. ¿Sale? En el supuesto que yo esté evaluando el punto de congelamiento y ahora agregue un electrolito, ojo, no quiere decir que no pueda ser un electrolito el que esté en solución. Sí puedes, o sea, sí sucede.
¿sí? Sin embargo, no cumple con la ley. ¿Por qué? Porque se disocia, decíamos. Por ejemplo, agregábamos cloruro de sodio, un mol de cloruro de sodio lo pesamos perfectamente bien, pero ya en solución se convertía en 2 mol, ¿sale? Un mol de cloro, ¿verdad? Y un mol de sodio, ¿sí? Y al ser un mol de cloro y un mol de sodio, ¿verdad? De la disminución del punto de congelamiento, ¿verdad? En vez de ser 1.86, que fuera por el cloro de sodio, ahora va a ser un mol de sodio y un mol de cloro, va a ser de 3.72, o sea, el doble, porque se duplicó, ¿verdad? En solución la concentración. Entonces, sí disminuye, ¿verdad? La sal, el punto de congelamiento, pero no de esta manera, ¿sale? Tengo que ver el tipo de sal y en cuántas partículas se puede disociar. Si se disocia en 2, van a ser 2 mol. Si se disocia en 3, van a ser 3 mol. ¿Sí? Y entonces así yo tengo que tomar en cuenta esa cantidad de número de moles en las cuales se va a disociar en la solución para observar el punto de congelamiento. ¿Sale? Y entonces por eso decíamos, utilizamos la sal, ¿verdad? Para fabricación de helados, por ejemplo, ¿verdad? Le ponemos cloruro al hielo porque en vez de bajarme 1.86, me baja 3.72. Y entonces eso quiere decir que me disminuye muchísimo más el punto de congelamiento al cual mi producto debería congelar. Entonces el punto de congelamiento es más bajo en el hielo o en la solución en la que le estoy moviéndole al helado, ¿verdad? Y entonces el helado va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta el momento de que forme la partícula del cristal tan fino, ¿verdad? Tan cuanto sea la mezcla o la formulación que yo agregué. Puede ser una nieve o puede ser un helado, ¿sí? Sin embargo, yo le mido la temperatura dentro del alimento y mido la temperatura en el hielo con sal y voy a ver que la temperatura del hielo con sal es muy inferior a la temperatura del helado o de la nieve que yo estoy elaborando, ¿sale? Y eso permite, ¿verdad? Esta tecnología, ¿sí? Entre más sal le agregue, pues obviamente voy a disminuir más el punto de congelamiento y ustedes lo pueden observar, ¿verdad? De repente hace un calorón, ¿ya? Dicen, ay, son 40 grados, 35, 38, 40 grados bajo la sombra, se me antoja un helado. Y van a la heladería y el señor de los helados está en pleno sol. Y el helado tiene la consistencia, tiene la temperatura que me agrada y me gusta. Pero esta persona le está constantemente agregado sal, ¿verdad? Al hielo donde tiene ese recipiente y lo que permite conservar, ¿verdad? Esa temperatura de congelamiento y que el producto que yo voy a consumir esté a la temperatura que me agrada. ¿Sale? Que es más o menos los principios que rigen estas propiedades coligativas, ¿verdad? Que ustedes pueden estar observando cuando consumen algún tipo de alimento. Siguiente diapositiva, Lynn, por favor. Si tienen alguna duda o pregunta, pregúntenme, porque yo puedo seguir hablando. Yo sí tenía una duda respecto a los... Entonces, entre mayor cantidad de sólido tenga, ¿va a ser más lenta la disminución del punto de congelación? Bueno, Sí, congelamiento. el punto de congelamiento va a ser mayor y para que llegue a congelar el tiempo va a ser mayor. ¿Sale? Era lo que decíamos. Y usted mete y pueden hacer la prueba ahí en su casa, ¿eh? Hagan agua de limón y agua de naranja, pero agreguen el mismo volumen, ¿sí? Aunque no estoy viendo la cantidad de sólidos, porque va a ser un poco complicado, ¿sí? Agreguen la misma cantidad de volumen, a lo mejor 100 mililitros del jugo de limón, 100 mililitros de jugo de naranja. En teoría estamos manejando y una variable la vamos a estar controlando que sería el volumen. La concentración no tanto, pero la teoría dice, ¿ya?, que el jugo de limón tiene menos sólidos porque es menos dulce, tiene menos azúcares. Y el jugo de naranja o jugo de mandarina tendría más azúcares. Y entonces lo que podemos estar observando, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad?, en el cual van a congelar. Entonces ustedes pueden decir, lo meto y no vayan a estar abriendo el congelador a cada rato, ¿no? Porque van a estar perdiendo energía. A lo mejor lo veo a los 15 minutos. Lo meto, cuento 15 minutos y veo si ya congeló o qué parte de la porción está congelando. Entonces a lo mejor le pueden tomar una foto, ¿sí? A la media hora nuevamente, a la hora nuevamente. Si a la hora ustedes ven que ya se formó un sólido, métanle un palillo, ¿sí? Traten de meter un palillo en la superficie y vean si realmente ya congeló, porque en el centro puede ser que no esté congelado. ¿Sale? Y entonces observen, si ya congeló, pues dicen, ya congeló, seguramente el agua de limón o el jugo de limón va a congelar más rápido que el jugo de naranja. Y entonces ahí viene el tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo congeló uno con respecto a cuánto tiempo congeló el otro? ¿Sí? Entonces, entre más contenido de sólidos, más tiempo va a tardar en congelar y más bajo va a ser su punto de congelamiento.
¿sí? Si yo le mido la temperatura, ¿verdad? Pues obviamente van a encontrar el equilibrio, ¿verdad? Pero en teoría va a estar más, o va a necesitar más energía para congelar el naranja que el limón, ¿sale? Entonces sí sucede, ¿sí? Va a tardar más tiempo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe, gracias. Ok. ¿Sí? Nuevamente estamos viendo una imagen. Imagen que vimos en la primera propiedad, imagen que vimos en la segunda propiedad, imagen que estamos viendo ahora. Les voy a dar 2 minutitos, vean la imagen y traten de relacionarlo con lo que vimos. Y vamos a preguntar ahora qué vemos. ¿Cambió nuestra perspectiva o seguimos viendo lo mismo? Ok, ¿alguien me puede decir qué más vio o qué más ven? Profe, Sí, adelante, María. bueno, en la parte de abajo veo como si se estuviera congelando en la parte de la puntita y en la parte de arriba que cuando veía que era una fresa se veían como sus ramas, las veo como unas olas o algo así. De salen esas tipo olas, siento que es como cristalización o como cuando apenas congeló la parte de arriba y tú rompes esa capa y se queda así como quebradito, así siento que se ve ahí. Ok, muy bien. Sí, sí, es algo interesante lo que observa. ¿Alguien más nos puede dar su opinión de qué ve? Está pasando el de los tamales. ¿Alguien más se anima? Yo, profe, veo como No, si profe. estuviera un hielo y le estuvieran cayendo gotas de agua más caliente, tal vez. Ah, gotas de agua calientes, dice. Ok, perfecto. Marcos, adelante. Mm, Yo veo de la parte de arriba como si le saliera el agua en vez de que le cayera. Ok. Como si fuera un globito y de ahí Ah, que fuera un globito se y pinchó estuviera y está saliendo saliendo el agua agua. del globito. Ok. ¿Algo más? Profe, yo veo casi lo Nada mismo que más. mi compañero. Ok. Luz, adelante. Yo veo casi lo mismo, igual como que en la parte de abajo ya se congeló y en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba, abajo, pareciera que ya formó un sólido que congeló el alimento. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, Gilbert, dígame. también puede ser que está
como a presión y por eso está saliendo un chorro disparado porque la parte de abajo está más pequeña que la de arriba, como si la estuviera aplastando o algo así, por eso sale el chorro disparado. ¿Verdad? Que pareciera que hay una presión dentro del alimento, ¿verdad? Dentro de la estructura, y entonces pareciera que esa presión está ejerciendo algo sobre el fluido, ¿verdad? Y está aumentando la turbulencia y parece que sale disparado. Ok, perfecto. ¿Sí? Gilberto, ¿qué ve? Yo veo como un... Y en la parte de abajo parece que tiene agua. O sea que está escurriendo como una gota de agua. Ok, dice Gilberto que, fíjense, Gilberto ve un tomate, ¿eh? Él no vio una fresa ni una manzana, él ve ahora un jitomate o un tomate, ¿verdad? Que en la parte de abajo dice que tiene como agua. Perfecto. Jorge Miguel, ¿qué ve? Yo sí veo una fresa, pero obviamente, bueno, sin semillas, aunque se nota que la parte de abajo está perdiendo estructura. La parte como entre sus hojas o si una gota le hubiera caído encima. Ok, perfecto. Ya, estamos viendo cosas distintas ya. Sí. Jorge Gustavo. Jorge Gustavo está ahí. Escucho, ¿verdad? Profe, la... Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Profe, Ajá. lo que yo veo es una fresa congelada. Dice Jorge que él ve una fresa congelada. ¿Sale? ¿Algo más? No, Que nada más. está en el exterior, que está en el exterior y está sudando. Dice que es una fresa Bueno, congelada y es que una está fresa. condensada. Dice que suda, pero corrigió que condensa. ¿Ah? Sí, es Ajá, que está condensando en la parte ah, exterior. porque casi casi me la pone a correr para que sude. Ahí me estoy imaginando la fresa corriendo. Ok, eh, José Eduardo, ¿qué ve? José Eduardo, es Eduardo García Maza. Yo creo que se fue a desayunar. Bueno, esperamos ahorita que ver si nos puede responder. A lo mejor tiene algún problema técnico. Josué Tomás, ¿qué ve? Josué tampoco está, creo. Dejó prendida ahí, que esté la grabación. Ok, digo, para no perder más tiempo, ciertamente nuestra perspectiva de la imagen puede estar cambiando. Yo puedo dar una definición de la imagen de diferentes puntos de vista, ¿sí? Pero ya cuando vengo estudiando y yo les hago un énfasis que lo visualicen de la manera en las conceptualizaciones que vemos, entonces cambia la perspectiva. Decía José Eduardo, ok, dice, no me cargaba la imagen, prof. Sí, díganos qué ve. Sí, háganos extensivo, aunque sea por este medio. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted está observando? Sí, y ahorita lo leemos. ¿Sale? Entonces, esa imagen ¿ah? Me dice mucho. Esta imagen, cuando ya veo lo de las propiedades coligativas, ¿verdad? Yo veo una parte sólida y una parte líquida. Y además, ¿verdad? Veo una turgencia de la imagen, ¿verdad? De la estructura de la imagen. Sí, y nuevamente la imagen me dice que las propiedades coligativas van de la mano. Dependerá de la concentración, del tipo de solutos que haya en mi alimento, ¿verdad? El cómo se va a ver modificado el punto de congelamiento, cómo se disminuye, cómo aumenta el punto de ebullición, ¿verdad? Y cómo disminuye la presión de vapor.
Esta imagen me está diciendo, de alguna manera indirecta, ¿verdad?, que las propiedades coligativas, ¿verdad?, no son independientes, sino dependen unas de otras. Si disminuye el punto de congelamiento, que es la parte de abajo que se forma en el estado sólido, por ende va a aumentar el punto de ebullición, que sería la parte de arriba de mi imagen. Arriba hay una como especie de revoloteo, ¿verdad?, que está salpicando el agua, que quiere decir que la imagen, ¿verdad?, teóricamente, ¿verdad? Y en la parte de abajo, ¿verdad?, está congelando. Quiere decir que la concentración de estos sólidos, ¿verdad?, me está modificando dos propiedades calificativas y por ende me va a estar manteniendo una estructura, ¿verdad?, del producto, que puede ser una fresa, puede ser una jitomate, una manzana, según lo que ustedes vean, ¿verdad? Y esto quiere decir que esa presión que se está ejerciendo dentro de este compuesto, habiendo sólidos, va a disminuir con respecto a la presión del exterior, manteniendo, ¿verdad?, un poquito su estructura, lo que veíamos a veces con el punto de congelamiento, ¿verdad? Y entonces lo que estamos observando es esas propiedades coligativas en la imagen. ¿Sale? Ya sé que dice José Eduardo, pues es la misma fresa, pero también podemos ver lo que menciona de las propiedades, tanto la tensión superficial del agua, tal vez la parte de abajo puede ser el proceso de congelamiento. Sí, claro, la tensión superficial también juega un papel muy importante, aunque no es una propiedad coligativa, ¿sí? Lo de tensión superficial, que lo vamos a ver en sistemas dispersos, sí juega un papel muy importante, ¿verdad?, en este proceso de propiedades coligativas, ¿sale? Entonces quiere decir, ¿ya?, y esa imagen me dice mucho de lo que vengo estudiando, que el alimento, ¿ya?, va a estar siendo modificado dependiendo de la concentración de sus solutos y el comportamiento que puede estar dándose, ¿ya? En el congelamiento, ya sea que conserve una estructura, y en la ebullición, ¿verdad?, hasta qué momento yo voy a estar viendo cómo mis soluciones van a ebullir o cómo mis alimentos, ¿verdad?, una vez que les dé el proceso, a lo mejor de cocción, ¿verdad?, cómo los voy a hacer que esta transferencia de calor se lleve a cabo y lleve al punto de ebullición o no, ¿verdad?, al fluido o al disolvente o al solvente que está en donde están mis solutos. ¿Sale? Entonces, bien interesante la imagen, o sea, ustedes tienen que tener esa perspectiva conforme yo voy teniendo el conocimiento. Ya no veo una fresa, ya no veo una manzana, ya no veo un jitomate, lo que estoy viendo es un alimento, un sistema que le llamamos sistemas dispersos alimentarios. Si es un gas en un gas, un gas en un líquido en un líquido, un líquido en un sólido en un líquido, un gas en un sólido en un gas, ¿sí? Que son las diferentes estructuras o mezclas de estructuras que podemos encontrar en los alimentos, ¿sí? Y a partir de ello ver el comportamiento, ¿verdad?, que van a tener debido a estos fenómenos, ¿sí?, no solo de propiedades coligativas, sino de otros fenómenos que pueden estar involucrados, ¿verdad?, para la transformación, conservación y aumento de vida de anaquel de mis alimentos. Sí. Son informativas. Todo lo que tienes aquí es informativo. Todo lo que tú quieras. ¿Ok? Seguramente ustedes, conforme vayamos avanzando en el curso, la perspectiva que vamos a tener de los alimentos debe ir cambiando, ¿sale? Ya no debo ver un alimento, digo, sí lo debo ver como esa parte nutricia, como esa parte de que me va a dar nutrientes para mejorar mi biorritmo, pero la idea es que ustedes vayan cambiando un poquito la ideología de ver estos alimentos como un producto, ¿verdad?, que puedo estar transformando en relativamente lo que yo quiera. ¿Sale? Depende de la composición del alimento y mediante lo que vengo estudiando, yo puedo hacer cualquier transformación del alimento y puedo hacer un desarrollo de un nuevo alimento o la sugerencia de estos nuevos alimentos. ¿Sí? Cuando ustedes ya vayan creo que vamos en quinto, cuando lleguen a sexto, seguramente algunos maestros que les digo que llevan conservación, ¿sí?, van a encargar, ¿verdad?, hacer proyectos sobre desarrollo de productos, ¿sí? Y ustedes tienen que aplicar estos conocimientos diciendo, congelo, ¿verdad?, o no, le voy a dar un procesamiento térmico, una esterilización en ebullición, ¿qué va a suceder con las proteínas? ¿Qué va a suceder con los carbohidratos? ¿Sí? ¿Qué cantidad le puedo agregar? ¿Cuánta energía voy a necesitar? ¿Verdad? ¿Qué, va a haber ósmosis? ¿Va a haber disminución de la presión de vapor? ¿Qué va a suceder? Para que en su momento ustedes puedan explicar por qué lograron el alimento, del alimento que ustedes están sugiriendo. ¿Sale? Aline, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva? Ya, profe. Ok. ¿En donde dice presión Sí, o más así es. abajo? No, ahí mero.
¿sí? La última propiedad, recuerden que son 4 propiedades, ¿sí? Así la fisicoquímica separa esas propiedades porque estas propiedades, de alguna manera, ¿verdad? Los científicos que en su momento las estudiaron, ¿sí? Vieron que la concentración de solutos en las soluciones es el único factor que afecta a estas propiedades. Entonces, la última propiedad que vamos a ver, que ya casi vamos a terminar el tema, es la presión osmótica, ¿sale? Y el principio es el principio de ósmosis. ¿Alguien me puede decir qué es la ósmosis? Yo tengo entendido que es como el paso de más concentración a menos concentración. En agua aplica así, como De el más, intercambio. Por una capa semipermeable. dice de más concentración a menos concentración y debe haber una membrana o dice una capa semipermeable. Ok, ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto lo que me dijeron. ¿Alguien más? Es el proceso por el que el agua pasa a través de una membrana semipermeable. Dice que es el proceso a través del cual el agua pasa a través de una membrana semipermeable. Ok, ¿quién más? ¿Quién más me puede decir qué es? No me digan que no han visto lo que es el proceso osmótico. ¿Lo vieron ahí en en química, creo? Química física. ¿Quién se anima? O pregunto. Profe, Dígame. la ósmosis era el movimiento de un disolvente entre dos soluciones con diferente concentración, ¿no? Dice, dice Luis, JC, no sé qué fue, que era un disolvente en dos soluciones de diferente concentración y luego dijo que no. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Ok, sí vamos a ver que son soluciones, ¿verdad? Que son Bueno, sí, sí. un soluto y un disolvente. ¿Sí? Recuerden que decíamos que no hay que aplicar esas muletillas de decir no, 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 ¿sí? O era, ¿no? Porque era entonces ya no es. ¿Sale? En automático mi cerebro o el cerebro de los que estamos escuchando, ¿sí? Lo puede estar registrando. Aunque recuerden que yo les decía que aunque esté yo equivocado, ¿verdad? Porque ahorita el cerebro es, o sea, es así, ¿verdad? Si yo afirmo, pues eso es lo que yo tengo, ¿verdad? De conocimiento. Sí, si yo lo afirmo, pues está bien. Que ese conocimiento no es exacto. Si yo esa afirmación, ¿verdad? En su momento veo que es errónea, ¿verdad? En automático lo cambio, ¿verdad? Pero no le pongo ni un sí, ni un no, ni un era, ¿vale? Y entonces en automático ustedes van a ver que el concepto cambió y se registró. ¿Sí? Entonces no hay que utilizar esas muletillas. Ok, sí, tiene que ver con disolventes, tiene que ver con el disolvente, ¿sí? Pueden ser una mezcla de soluciones, sí, sí puede ser una mezcla de soluciones, dos o más soluciones. Regularmente lo que vemos es en una solución, ¿vale? ¿Alguien más me puede decir algo más? ¿Alguien más me puede decir qué se acuerda que es la ósmosis?
Creo que se da por difusión simple, profe. Y bueno, creo que no hay gasto de energía también. Dice que es una difusión simple y no hay gasto de energía. No. No. Vamos a ver que el proceso difusivo, ¿ah? Lo que decían sus compañeras al principio, que dice que de una mayor concentración a menor concentración. Difusión, ¿sí? Cuando hablamos de concentración de partículas, eso se llama difusión, ¿sí? Que no es lo mismo que la ósmosis. La ósmosis es otra cosa, aunque el proceso difusivo y el proceso osmótico van de la mano, ¿sí? El proceso osmótico y el proceso difusivo van de la mano, por eso de repente confundimos la difusión con la ósmosis, ¿sale? Pero lo vamos a aclarar, o sea, lo importante es lo que yo les decía, ¿verdad? Decir lo que en teoría sabemos y ver y reformular y registrar nuevamente lo que en teoría pudiese ser correcto, ¿sale? Dice José Eduardo García Maza, el paso líquido por una membrana, así es, ¿verdad? El paso de un disolvente o el soluto a través de una membrana. Sí, pero me falta algo más, ¿sí? ¿A qué se debe ese proceso? ¿Alguien más me puede decir qué recuerdan que es la ósmosis? Profe, según yo. A ver, espérame. Jorge Miguel, dígame. El fin de la ósmosis es equilibrar ambas concentraciones. Sí, se equilibran ambas concentraciones, pero si hablo de concentración estoy hablando de solutos y eso es difusión. ¿Sí? Si hablo de concentración, hablo de solutos y ese es un proceso difusivo. Y estoy hablando de ósmosis. ¿Sí? ¿Alguien más me iba a participar? No me acuerdo quién era. Yo, le iba a decir que se debe a la diferencia de densidades, ¿no? Digo, Dice se debe a la diferencia de densidades. Josué Tomás dice que se debe a la diferencia de densidades. Si hablo de densidad es masa sobre volumen, quiere decir que estoy hablando del soluto y estoy hablando de difusión. ¿Sí? O sea, y sí, es muy cierto que de repente confunda. Les digo que el proceso difusivo, los procesos de difusión que tienen sus leyes, ¿verdad? Son dos leyes que las genera un científico llamado Fick, ¿verdad? Nos dice cómo pasan los solutos a través de una membrana. Pero eso es difusión. Dice aquí José Eduardo, creo que nuevamente dice, es el movimiento del disolvente. Claro, sí, el disolvente es el que se mueve, ¿sí? No los solutos, el disolvente se mueve, sí. Pero me falta algo más, José. Profe, ¿es el paso del disolvente desde la solución que está más diluida a la que está más concentrada? Dice que va del paso del disolvente de la solución más diluida a la más concentrada. Fíjense lo que está diciendo ahí nuestra compañera. Creo que Salín, no me acuerdo quién participó. ¿Verdad? María Teresa. Sí, dice que es de la menos concentrada a la más concentrada, pero es el disolvente, no son las partículas. ¿Sí? ¿Por qué sucede ello? Tiene razón María Teresa, ¿por qué sucede? Dice José Eduardo, además el movimiento del solvente debe ser a través de una membrana semipermeable. Sí. ¿Qué más, José? Le falta un poquito más, un pasito más. Y María casi le está diciendo qué le hace falta. O sea, María Teresa tiene razón. Es el paso del disolvente de una concentración diluida a una solución concentrada. No de la concentrada a la diluida, sino de la diluida a la concentrada. ¿Por qué sucede? Y se llama proceso. Sucede porque hay se supone que en la concentración más diluida no hay, ¿cómo explicarlo? No hay que le detenga el paso a la que está más concentrada, por eso es que no hay, sí, como un impedimento, algo así. ¿Ese impedimento por qué se da? Sí, es cierto. Por la concentración. No, si ya habla de concentración se llama difusión. Por la energía de las moléculas. La energía de las moléculas. ¿De cuáles moléculas? De los ¿De cuál?
del disolvente. Efectivamente, dice Erika, que la energía del disolvente. O sea que Erika me está diciendo que hay más energía en una solución diluida que en una disolución concentrada. ¿Será cierto? Dice Erika que hay más energía en una solución diluida que en una solución concentrada. ¿Es cierto o no? Yo creo que sí, profe, porque las partículas se mueven más libremente. No es solo por el movimiento, no es solo el movimiento, ¿sale? Pero sí, dice que hay partículas que se mueven más libremente, obviamente, ¿verdad? Menos concentración. Dice Ricardo Andrés, deben tener la misma presión osmótica. No, no es una realidad, ¿sí? La ósmosis es un movimiento a través de una placa o una membrana semipermeable. Entonces, la presión es distinta, ¿sí? La presión en un... ojo con lo que estamos viendo aquí, porque tenemos que aplicar lo de las propiedades coligativas. Si nos acordamos de la presión de vapor, ¿verdad? Decimos que una solución pura tiene una presión de vapor relativamente a la temperatura, a la presión a la que esté. Pero si yo le agrego solutos, ¿qué pasa con la presión de vapor? Disminuye. ¿Sí? Entre más solutos tenga, más disminuye la presión, por lo tanto, menos energía va a tener. Profe, Dígame. con respecto a que decían de la energía, ¿será mayor energía cinética debido a que no hay tantas fuerzas intermoleculares con otros solutos, ¿no? Bueno, con otros solutos. Con otros solutos, así es, Aline, ¿verdad? Una solución diluida tiene menos fuerzas intermoleculares que estén siendo utilizadas, ¿verdad? Para poderse disolver o hidratar o solvatar. Lo que quiere decir que un disolvente puro es más energético que una solución, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿sale? Ojo, uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener es confundir qué es difusión y qué es ósmosis, ¿sí? La difusión es por concentración, es de partículas, ¿sí? Dependerá del tamaño de la partícula, se va a dar el proceso difusivo. Hay partículas nanométricas, micrométricas, milimétricas, ¿verdad? Depende del tamaño de partícula, el peso molecular del compuesto. ¿Sale? Hay partículas hasta de tamaños de angstroms, ¿verdad? Que son partículas que, por ejemplo, los electrolitos que están en disolución, ¿verdad? Que están de manera separada, como el cloruro de sodio, decíamos, que las partículas son del tamaño de angstroms. Desde ese tamaño de partículas vamos a estar observando, pero estamos hablando de partículas, y si yo hablo de que estas partículas van a pasar o se van a retener a través de esta membrana, estoy hablando de un proceso difusivo, porque estoy hablando de las partículas, de cómo las partículas se difunden a través de los poros, intraporos, ¿verdad? Como un colorante, como un saborizante, ¿verdad? Va a estar colorando o saborizando algún tipo de sistema disperso, y eso le llamo difusión, ¿sí? Dígame, María Teresa. Profesor, también la diferencia entre difusión y ósmosis puede ser que en la ósmosis existe una membrana y en la difusión no. No. ¿Es correcto eso? No. Les digo que va a la par. Si yo, hagan de cuenta que tengo una solución diluida y concentrada. Si yo hago el estudio con base a los solutos disolutos, o sea, las partículas, y yo digo que la partícula pasó o se retuvo, estoy hablando de un proceso de difusión. Cuando hablo de partículas, las partículas se difunden a través de la membrana o no se difunden, a través de los poros o no se difunden, ¿sí? Y se llama difusión. Por ejemplo, en un huevo, ¿sí? El cascarón tiene porosidad, un huevo, o sea, el cascarón del huevo tiene porosidad. Sí. Sí tiene porosidad, ¿verdad? Tan es así que es una célula, la célula más grande que existe, en teoría, ¿verdad? Y tiene esa porosidad que permite al huevo transporte de aire, transporte de partículas. Tan es así que si yo lavo un huevo, le quito una membrana que tiene, que es antimicrobiana, y algunos microorganismos, como la salmonela, puede transmitirse por medio de difusión a través de la membrana o a través del cascarón, contaminando mi alimento. Es un proceso negativo. Un proceso osmótico es con base en energía, ¿sí? Es la diferencia entre la difusión y la ósmosis. La ósmosis
¿sí? Se lleva a cabo de una solución de alta energía a una solución de baja energía, ¿sí? Estamos hablando de energía molecular, ¿sale? Sí, Que de profe, baja gracias. concentración se va a difundir, sí, se va a difundir, se va a difundir del de que tiene menos concentración al que tiene más concentración. Pero en este caso vamos a hablar de energía, porque si hablo de concentración, hablo de difusión, ¿sale? Y cuando hablo de ósmosis, hablo de energía, de presión osmótica basada en la energía, ¿sale? Entonces, si mi disolvente está completamente puro, ¿verdad? Y a ese disolvente en otra muestra le agrego un soluto, el disolvente puro va a tener una mayor energía que mi solución. ¿Por qué? Porque las moléculas, en el caso del agua, ¿sí? No van a estar interaccionando con ninguna otra molécula y van a conservar su energía. Sin embargo, cuando yo le agrego un soluto a este disolvente, las partículas van a estar buscando, si fuera un electrolito, disociarse, o si fueran los solutos, ¿verdad? Hidratarse o solvatarse, ¿sale? Lo que estaría provocando una disminución en la energía del agua, porque la energía está siendo utilizada, sus puntos de hidrógeno y demás están siendo utilizadas por el soluto. Por lo tanto, el disolvente va a bajar su energía, ¿sí? Por eso las soluciones más concentradas tienen menor energía que las soluciones puras o completamente puras, ¿sale? Ese es el proceso osmótico. Si yo lo veo como una parte de energía, ¿verdad? Se llama ósmosis, pero si la veo como la parte de los solutos, se llama difusión. Y los dos van de la mano. Si se da la ósmosis, se da la difusión, y si se da la difusión, se da la ósmosis. Pero depende desde el punto de vista donde yo lo quiera observar, ¿sale? Faltan 5 minutos para que termine la clase. ¿Qué le vamos a estar dejando ahí para que veamos implementando el tema? A ver si en la siguiente clase terminamos, que sería el día de mañana. Y si no, me acaban de informar, me llegó un correo, ¿sí? Donde están posponiendo el curso que les dije que iba a tomar la semana que viene, ¿sale? Lo van a posponer porque no alcanzaron. Es un curso que está impartiendo la FDA, ¿sale? Un curso de aislamiento térmico. A lo mejor en su momento podría ser, a lo mejor. De todos modos, la doctora Sandoval, el maestro Fabio, la maestra Rosa Córdoba están tomando el curso, que cuando vayan en sexto séptimo, ¿verdad? Van a ver la diferencia, o seguramente van a hacer cambios en su temática de cómo dar las clases, aplicando esta nueva temática que nos están dando, ¿verdad? Pero es un curso que aplica la FDA, que obviamente tiene que uno que registrarse tanto tiempo antes, ¿verdad? Solicitar permisos y demás, ¿verdad? Porque la FDA es muy estricta en cuanto a las personas que van a asistir a este tipo de cursos, y no es así de que, ay, pues hoy se me ocurrió meterme y hoy me meto, no, es todo un protocolo. Y entonces también este organismo dice que tiene que tener un mínimo de personas para que genere el curso, y pues los únicos apuntados ahorita somos la maestra Rosa, el maestro Fabio y yo. Entonces, y faltan 4 se pudiese dar el curso la semana que viene. Entonces, no, parece ser que no lo han logrado en cuanto a personas, y lo van a posponer para el mes de enero, ¿no? Entonces vamos a tener clase la semana siguiente, ¿sí? De manera normal, ¿sí? Y digo, también nos va a beneficiar para terminar este tema, a terminarlo bien, ver los ejercicios, dejar las tareas pertinentes, ya, que se hagan en vacaciones, y regresando de vacaciones aplicar el primer examen, ¿sale? Entonces le vamos a dejar ahí, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Que pasen. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Sí, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Sí, nos vemos hasta mañana.